Comenzaremos el recorrido por los misterios de Haití de forma clara, sin ocultar nuestra intención. Por eso lo idóneo será penetrar directamente en el corazón del misterio, en esa religión llamada vudú. Esto es importante porque sin conocer los principios básicos del vudú, es imposible conocer el grado de implantación que esa religión tiene entre los haitianos. Imposible saber de dónde proviene el miedo, algunos de sus aspectos. En este viaje nos acompaña el periodista Miguel Blanco, famoso presentador del espacio radiofónico Espacio en Blanco, que durante años acompañó las noches de los aficionados al misterio a través de diversas emisoras. Miguel Blanco ha visitado en varias ocasiones Haití, asistiendo a las ceremonias no reservadas al turista occidental. Publicó su experiencia en el libro Crónica de Fenómenos Insólitos, porque de eso se trata realmente, siempre que se hable de vudú, como tendrán oportunidad de comprobar esta noche. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, contentos por tenerte en nuestro programa, Miguel. Después de muchísimos años, por fin estás con nosotros. ¿Qué tiene el vudú que no se atrae tanto? Pues yo creo que en principio tiene la culpa, por un lado, el cine americano, que lo ha presentado, yo creo que bastante desvirtuado, lo ha dado a conocer en todo el mundo. Y para la gente que ya entra un poco más, atisba, abre la puerta y se da cuenta de lo que hay ahí, tiene una increíble energía, de las más potentes que yo he sentido nunca, y un poder absolutamente desconocido que te lleva al más allá. No me extraña que los haitianos tengan tanto miedo. Hay una anécdota, si me permites, yo he estado varias veces en Haití. Yo dicen que soy el blanco que más cerca ha estado de los secretos del vudú y el único blanco que ha visto un diablo. Una de las veces estaban las fuerzas de ocupación americanas, todo lleno de yanquis, de estos niños rapados, todo típico como se ve en las películas, ¿no? Y recuerdo, estábamos en una fiesta que nos estaba dando el alcalde de un lugar, y recuerdo estaban haciendo un ritual de vudú, de invocación a los loas, etcétera, y se me acercó uno de los brujos, uno de los ungami, y me dijo: ¿sabes lo que vamos a hacer con estos americanos, Miguel? Dije: no, es que los vamos a echar a polvos del país. No se refería a lo que nuestros oyentes puedan pensar de una manera libidinosa, sino a los polvos, que es uno de los secretos máximos del vudú. Y así fue. Meses después los americanos salieron escapando de aquella isla. Bueno, luego hablaremos del famoso polvo zombie, ¿verdad? A través del cual se dice que esos brujos, esos bokors, que ahora hablaremos de ellos, son capaces de transformar a una persona en un zombie, en un esclavo sin voluntad. Cierto, así es. Miguel, tú has viajado, como nos has dicho, a Haití en diversas ocasiones. ¿Cómo es el país? ¿Cómo se vive allí? Porque claro, yo creo que esto será importante también para conocer el grado de implantación de esta religión. Pues mira, es uno de los países más pobres del mundo, el país más pobre de América Latina, un país que comparte, como todos sabemos, frontera con República Dominicana, que teóricamente es un paraíso para los turistas, y sin embargo allí la gente está muriendo de hambre. Yo he visto cómo los niños se lavaban en el agua que caía por las calles, agua absolutamente putrefacta, gente que pasa absolutamente hambre desde que nace hasta que tiene la suerte de llevárselo, ellos mismos dicen eso, se lo lleva el brujo. Y un país donde tiene un odio absoluto hacia los blancos. Yo recuerdo estar en diferentes ocasiones, pero siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Las últimas veces quizá más exacerbado, porque estaban las fuerzas de ocupación, había peligro de golpe de Estado, etcétera, había bastante intranquilidad social, y cuando yo paseaba por la calle bastante acongojado, pues me miraban con los grupos como estaban ellos y me decían blanco, mirándome a la cara de una manera como cuando tú, aquí no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, cuando quieres insultar a alguien ofendiéndolo mucho llamándole negro, ¿no? Ellos nos llaman blancos. Un país donde la magia está absolutamente arraigada, y donde es el primer país del mundo, que soy muy curioso, que fue consagrado al diablo. Al igual que nosotros consagramos nuestros países a la Virgen, al Arcángel o a Santiago, como es el caso de España, ¿no? Ellos, en 1700 y pico, que fue cuando hicieron la independencia, fue el primer país negro del mundo que se independizó, lo consagraron al diablo. Quizá la explicación es bastante sencilla: estaban acostumbrados a estar masacrados y machacados por el yugo blanco, por el yugo del amo, y el amo tenía un dios. Entonces, como enemigo de ese dios era el diablo, pues dijeron: nosotros nos salíamos con el que era el enemigo de nuestro enemigo, no valga la redundancia, y por eso lo consagraron al diablo. Y fue curioso porque en 1700 y pico, como te digo, los padres de la nación, en una ceremonia de vudú inmensa que hicieron, pactaron con el diablo, que era su señor, el beneficio, que la isla estuviera bien, el país tuviera riquezas, etcétera, salud, etcétera, para todos los habitantes, a cambio de matar a 10.000 blancos que vivían en la isla entonces, ¿no? No lo consiguieron, cuando esos blancos escaparon, mataron a unos cuantos, pero no mataron a todos. Y esa es la explicación que hacen muchos, incluso de los políticos. Yo tenía la oportunidad, entrevistamos al presidente, expresidente, y a entrar a Aristide, y él decía que uno de los problemas de que el país no fuera tan rico como ellos pensaban o como habían previsto, era porque no se había cumplido el primer pacto que hicieron con el diablo. Algunos de ellos escaparon y por eso el diablo no había cumplido su parte del pacto, y el país sigue siendo un país machacado
machacado, lleno de superstición, de miedos, de magias, etcétera, y de pobreza incluso. Es decir, que hasta los propios gobernantes fomentan esa superstición. Sí, hay un caso y un ejemplo típico, Papadoc, que fue el anterior, antes de que llegara Bertrand Aristide, el país estaba dominado por la saga de los Doc, y a este hombre le llamaban Papadoc, y era un tipo del cual se hablaba que era capaz de comerse a sus propios enemigos. De hecho, bueno, hay muchas, no leyendas, yo creo que es más historia real, que se había comido el hígado y el corazón de varios de sus enemigos, ¿no? Él organizaba grandes rituales de vudú, era un gran conocedor de la magia, y tenía un elemento que todavía sigue aterrorizando a la gente, que era los Tontomacu, la policía secreta en el país, ¿no? Gente que a la mínima te cogía, te deportaba, te machacaba, yo he visto hacer cosas increíbles, ¿no? Bueno, tú has visto, perdona Miguel, tú has visto incluso cómo las personas identificaron a uno de estos antiguos policías secretos y lo quemaron en la calle, vivo. Sí, fue algo absolutamente increíble. Entonces íbamos con cámaras, era un poco para mostrarte el odio que tenía hacia esta gente, ¿no? Y primero el miedo que les tenía, les había impuesto mientras Papadoc, el otro presidente, machacaba la isla, y luego cuando se liberaron un poco de ese yugo, aunque lo siguen teniendo miedo, tú nombras Tontomacu y la gente se pone a temblar, ¿no? Pero recuerdo una vez que estábamos en la calle, estábamos grabando, filmando, y de repente un médico y un amigo que venían otros dijo, no filméis ahora, ¿no? A un pobre hombre que pillaron por la calle, empezaron a gritar, empezaron a dar de golpes en principio, y luego unos cuantos, había varios neumáticos en la calle tirados, los pusieron encima, alguien llegó con un poco de líquido, se lo echó encima y lo prendieron. Y nos dijeron, no nos dejaron grabarlo evidentemente, es un antiguo Tontomacu, un antiguo policía secreta, entre los que cogen por la calle y los matan así, o bien les cortan los genitales y hacen que se los coman y después los matan, ¿no? Es decir, hay un odio exacerbado en ese país que se nota cuando vas caminando por las calles. Y en ese país, y a pesar, como tú nos dices, de que podemos decir que eres una especie de ser odiado solamente por el color de tu piel, en caso de, en vez de ser negro, ser blanco, a pesar de todo eso, como decimos, conseguiste asistir a algunas ceremonias de vudú. Escucharemos después el extracto de una de esas grabaciones. ¿En qué se basa esta religión, Miguel? ¿En qué se basa el vudú? Bien, primero decirte que me costó mucho. Yo afortunadamente tengo muy buenos amigos en diferentes países, Haití es uno de ellos. Tenía gente de la embajada española que nos dejó introducirnos, que nos dio contactos, y luego, bueno, pues afortunadamente caemos bien a la gente. Yo estoy iniciado en determinadas religiones afrocaribeñas y eso me servía un poco para poder entrar en los rituales. ¿En qué se basa? Básicamente es un culto. La gente tiene una idea bastante equivocada de lo que es el vudú. Es una religión como puede ser todas las religiones afrocaribeñas, el candomblé, la macumba o la más, quizá más conocida, la santería. Ellos tienen creencias animistas, cualquier cosa que esté viva, los árboles, la tierra, los ríos, el mar, etcétera, es algo que tiene un espíritu protector, un dios, un loa, como ellos lo llaman, y ellos adoran a ese tipo de seres. Es muy curioso porque en contraposición con otras religiones, la católica, la más cercana a la nuestra, ¿no? Es un dios que está muy cercano. Ellos a Dios no hace falta que vayan al sacerdote para hablar con él, sino que lo tienen en casa, en representaciones de esa naturaleza o en la propia naturaleza. Entonces creen en esos loas, como te digo, que son representaciones de deidades que tienen que ver con cosas naturales que bajan a la tierra, entran dentro de los humanos, los poseen y con los cuales puedes hablar. Pero hay otra parte de esa religión también, quizá porque la tribu que llegó a Haití, la tribu de negros que iban de esclavos, era una zona, dicen, de Dahomey y de Togo, que eran creyentes en el Señor del Cementerio, el varón Samedi, que le llaman los haitianos. Entonces tienen un culto muy extraño con respecto a la muerte, con respecto no al diablo, pero sí sería en contraposición a la religión católica, lo que nosotros llamamos diablo, a un ser de las tinieblas, que es el que abre las puertas de la muerte y te abre las puertas del más allá. Ellos creen en todo ello. Y en muchos lugares hay lo que se llaman fort, templos, que serían un poco como sus iglesias, donde hay unas sacerdotisas, las mambos, que tenemos un poco la idea de una negra gorda que de repente se pone a bailar y hace que invoque a los dioses. Con muchísimos collares colgando. Exactamente. Y luego los Ungam y los Bokor. Los Ungam es el sacerdote, el Bokor sería el brujo, que participan en toda esa ceremonia, que nada tiene que ver en principio con la magia negra, con el muñequito ese al que se clavan las agujas. Eso es una idea absolutamente deformada de lo que es el vudú. Es una religión animista, lo que significa que todo tiene un alma, como tú nos has comentado. Lo natural y lo sobrenatural se confunde, convierten a los espíritus del más allá en auténticos dioses. Y claro, lo importante es ver que hay una identificación, o una, mejor dicho, diferenciación entre la magia blanca y la magia negra. Ellos llaman la magia de la mano derecha y la magia de la mano izquierda. Sí, pero yo creo que eso más, Iván, perdóname, es una diferenciación que han hecho los blancos. Para ellos la magia es la magia. Ellos dicen que cualquier cosa sobrenatural que te pueda servir
para ayudarte en tu vida es válida. Y les da igual que sea magia blanca o magia negra, no hace diferenciación. Quizás sería diferenciación en magia verde, que sería magia de plantas, magia roja, que sería magia de sangre, pero para ellos les da igual que sea buena o mala. Si sirve para sus cometidos, bienvenida sea. Bien, pero si hay una parte oscura, podemos decir, ¿no?, en esa religión, porque tú has llegado incluso a ver cementerios profanados. Sí, pero para ellos no es malo, ¿sabes? Es que todo depende de la óptica desde el punto de vista con que lo mires. Si lo miras desde el punto de vista occidental, evidentemente es absolutamente malo porque levantan cadáveres por las noches, trabajan con ellos, etcétera, ¿no? Pero para ellos forma parte, si para ellos su máximo loa, Dios santo, es aquel que abre las puertas del cementerio y te conduce a la vida de más allá, que no es la muerte como pueden creer los católicos, entonces ese individuo es bueno y es bueno ir al cementerio y sacar esos cadáveres para liberarles. Lo que pasa es que quizá el miedo y la superstición es el mayor poder que puede tener una persona, un país o un político o un gobierno. Eso se ha incrementado mucho en Haití y los brujos dan mucho valor a esa otra parte oscura, digamos, ¿no? Pero para ellos en su concepción es absolutamente tan blanca como puede ser para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que lo utilizan para dar miedo. Esos brujos que, como tú nos dices, se llaman Bokor. ¿Qué le pide la gente a un Bokor? ¿Por qué acude a él? Pues de todo, ¿sabes? Como cuando vas al sacerdote o vas a hablar con un santo, ¿no? Quitándote al sacerdote, pues le pides salud, le pides trabajo, le pides amor, le pides una novia, le pides que las cosas te vayan bien, que crezcan las cosechas, que los animales paran mucho y den leche, todo que te cubra tus necesidades. Entonces es muy curioso porque allí, yo recuerdo que las veces que he estado con ellos, pues te encuentras eso, de todas estas cosas que yo te he dicho, ¿no? Después llegaban los americanos, haitianos americanos que estaban en Estados Unidos, ha habido una inmigración muy grande de haitianos que han ido a Estados Unidos y han conseguido algo de dinero y vuelven a su país y les piden pues poder, que las empresas les vayan bien, que maten incluso a los enemigos, y ahí sí hay rituales de sangre y rituales duros, ¿no? Pero para ellos, para la gente del pueblo normal, el Bokor es el sacerdote o digamos el traductor que si ellos no pueden hacerlo, habla directamente con los loas para que les consiga las cosas necesarias para una vida feliz. Nosotros ahora vamos a escuchar, Miguel, si nos lo permites, el extracto de una de las grabaciones que pudiste realizar en Haití. Lo que escucharemos es parte de una ceremonia vudú. Ahora mismo escucharemos unos segundos y te voy a pedir que nos la comentes, pero antes de eso vamos a escuchar esos tambores típicos, como decimos, de una ceremonia vudú. À ma faveur, l'esprit est habitant, en la flamme de l'esprit de la fe, et viens faire mon bonheur. Miguel, ¿qué es, Pone la carne de gallina, ¿sabes? ¿qué es lo que estaba celebrando en este ritual? Bueno, después de muchos viajes a Haití, yo vi un diablo en uno de los primeros viajes, esto fue el cuarto, el quinto, el sexto ya que habíamos hecho, conseguimos hablar con un personaje muy importante en la República, un periodista que nos dijo que nos iba a llevar a ver auténticos rituales, no tanto de vudú, sino de invocación a los diablos. Mira, tengo una carne de gallina en este momento, la estoy mirando. En ese momento era muy light, muy suave, ¿no? Los tambores empiezan a sonar y a mí, yo no sé por qué, si quizá porque me amamantó una negra en Sudamérica cuando vivía, quizá me dejó algo de los genes de los negros dentro, ¿no? A mí me ponen los pelos de punta y hace que me enerva mucho, ¿no? O sea, me excita mucho y me predispone para la ceremonia como a ellos, ¿no? Pues imagínate a lo mejor 20 tambores, algunos hechos con piel humana, es un secreto que ellos tienen, ¿no? Que empieza a sonar y que de repente la cosa va a ponerse cada vez más frenética, más Hechos frenética. con piel humana, Miguel. Algunos de ellos sí, es un secreto que tienen. No debería haberlo divulgado porque estoy iniciado en eso y no se pueden divulgar algunas cosas, pero bueno. Entonces, yo digo, un ritmo frenético de los tambores, entonces la gente empieza a danzar poseída y es cuando llegan los santos y cabalgan sobre los seres humanos, ¿no? En este caso era bastante más suave, había tambores, pero no eran tan frenéticos. Estábamos a las afueras de Puerto Príncipe, como a 60 kilómetros de la capital, perdidos a la orilla del mar Caribe, en un lugar que yo no sabría llegar nunca en mi vida, donde un grupo de negros, de gente de color, nos había prometido que iba a hacer una invocación al diablo. Hicieron 3 círculos pintados en la tierra, con un grimorio del siglo XVII, es decir, lo más auténtico, lo más genuino, cercano a la tradición de invocación a los diablos, ¿no? Pinturas, invocaciones en latín, y él está diciendo falé, 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 llamando a uno de estos diablos, ¿no? Lo curioso es que algo pasó allí y fue absolutamente tremendo, ¿no? Luego descubrimos que había algo raro, pero si quieres seguimos escuchando y te lo acabo de contar. A ver, vamos a escuchar entonces nuevamente esos tambores, como tú nos dices, ahora ya que nos has presentado cómo era la situación.
vale, vale, vale. Yo sé, Miguel, que hay una parte que no podemos escuchar, pero hay una parte en la que llegasteis incluso a temer por vuestras vidas. Sí. Wow, se me sigue poniendo la carne llena. Sí, porque iba con Manuel Carballal, un loco de la vida, compañero en muchos viajes, y ya te digo que esto no era exactamente una ceremonia de vudú, sino era una invocación al diablo. Entonces nos metieron en 3 círculos concéntricos que habían preparado, uno de ellos era para proteger, bueno, todos eran para protegernos, ¿no? Teóricamente, en aquella ceremonia iba a aparecer un diablo, ¿no? Astaroth, y uno de los diablos bastante poderosos que ellos invocan, y fue por eso porque mientras estábamos Manuel y el grupo de negros con el que estábamos en el primer círculo de protección, del cielo cayeron 2 llamaradas de fuego, como si fueran lenguas de fuego. La Biblia habla de que cuando se presenta el diablo caen lenguas de fuego del cielo, ¿no? Fue increíble, yo vi 2 perfectamente, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿quién quiere ir a ver el diablo, acercarse más, ¿no? Yo enseguida salí, pero quizás me vieron demasiado, con muchas ganas, ¿no? Y eligieron a Manuel, quizás porque me vieron con cara de más miedo, ¿no? Ahí te entró tu vena de periodista, ¿no? Bueno, pues las teníamos, íbamos a ver qué pasaba ahí, ¿no? Lo que pasa nosotros antes, previamente a todo eso, mientras los negros estaban dibujando los círculos, habíamos dejado todo un perímetro pusimos un hilo invisible, por si realmente no era un diablo que llegaba, sino que era un ser humano que quería engañarnos. Pusimos magnetófonos que se ponían en funcionamiento con los ruidos o con la voz, un poco para prever si había fraude, ¿no? Adelantaron a Manuel al primer círculo, ¿no? Y bueno, ahí pasó algo tremendo. Él luego cuando llegó, yo le vi que venía con la cara desencajada. Yo recuerdo que tenía una luz química, era de noche, ¿no? Te recuerdo, perdidos en mitad de la selva, al lado del mar. Y llevaba una luz química y me dijo, no, rómpela, rómpela. La luz química una vez que la has abierto ya no la puedes romper, ¿no? Y escóndela, porque si te la ve el diablo, va a donde hay luz y te puede hacer daño, ¿no? Entonces yo me la guardaba por el chaleco, por la camisa y como podía, ¿no? De repente voy a llegar a Manuel con una cara de encabronado tremenda. Digo, ¿qué pasa? Cállate, ya verás. Y empiezan a venir negros, ¿no? Entonces él contaba que había visto una especie como de máscara de cara, ¿no? Aparecer como a 2 metros de altura por un arbusto, y que se llama como una serpiente, ¿no? Así hacía una especie de ruido, ¿no? Enseguida se percató de que había habido fraude y venía súper encabronado. Se encabronó tanto que nosotros habíamos pagado por hacer esa ceremonia, por los preparativos, $300 haitianos, cuando nos pedían $1.000 americanos, es una burrada, que íbamos a pagar solamente $300, que serían, no sé, 6.000, 7.000 pesetas al cambio, por los gastos, ¿no? Y Manuel se empeñó en que nos tenía que devolver eso porque había sido un fraude, ¿no? Cuando toda la ceremonia, digo, era perfecta, ¿no? Entonces los negros dijeron uno de ellos, puedes perder la cabeza, ¿no? Fue una situación muy intensa, Manuel se estuvo peleando con ellos, yo trataba de cogerle, y en esa grabación quedó como un poco cobarde, pero yo le decía, Manuel, vámonos, si no importa el dinero, vámonos, porque yo veía que allí nos podían haber matado, de hecho ha ocurrido varias veces. Bueno, no es un poco cobarde, porque afloraron los machetes. Sí, tanto, y más que machetes afloraban, ¿sabes? Pero tú veas negros de tamaño 3x4, tamaño armario, de esos grandes, de habitación súper grande, pues amenazándote, cogiendo a Manuel. Lo sacaban del coche, lo zarandeaban, él hacía lo mismo con otro tío, ¿no? Hasta que, bueno, la cosa estuvo bastante complicada. Se calmó al final, pero fue un momento muy grave, muy difícil, y en el que temimos por nuestras vidas. Este es un viaje que no ha hecho más de comenzar, porque tan solo hemos iniciado la senda a un mundo tenebroso. Aún nos queda conocer lo más aterrador, la figura que tanto se teme en Haití, un miedo ancestral que provoca que sean los propios haitianos quienes entierren en sus casas a sus familiares difuntos, todo con una única finalidad: no ser convertido en un zombi. Clavius Narcís había fallecido el 3 de mayo de 1962. Como tantos otros habitantes de Haití, su muerte le llegó joven, aunque para los ojos de sus allegados fuese un hecho normal. Sus familiares enterraron su cuerpo siguiendo el rito tradicional, y desde ese momento lloraron su pérdida, sabedores de que nunca más volverían a verle. No en este mundo. Pero se equivocaron. Pasaron los años. Tantos como 18. En Yonais, una de las ciudades más pobres de Haití, un hombre fue encontrado dando tumbos por una de las carreteras. No pudo contestar a las preguntas de quienes lo localizaron. Y estos solo pudieron trasladarle a una comisaría cercana para que se procediera a su identificación. Aquel hombre parecía haber experimentado un fuerte shock. Tenía la mirada perdida en el vacío. No hablaba y sus movimientos eran descoordinados. Pero a pesar de ello, la policía consiguió identificarlo.
Su nombre era Clavius Narcís. Los propios archivos policiales decían que ese hombre llevaba 18 años muerto y enterrado. Y sin embargo ahí estaba, sentado en la comisaría, sin habla, pero vivo. Enseguida los policías encontraron la explicación. Clavius Narcís era un zombi. Ninguno de ellos se sintió extrañado por el hecho. Era una historia que se repetía, que ya la habían visto con anterioridad. En Haití la vida no valía nada, pero la muerte sí. La muerte valía un zombi, un esclavo de por vida. Clavius Narcís fue puesto al cuidado de un médico quien con mucho esfuerzo consiguió que éste recobrara poco a poco la consciencia. Y así acabó recordando lo que le había sucedido. Explicó cómo 2 días después de su fallecimiento le sacaron de la tumba, atándole los brazos y las piernas antes de que recuperara la movilidad, perdida por la postura que había tenido en el interior del ataúd. Así, siguió relatando cómo se le roció la cara con un polvo que penetró en su interior a través de la nariz y que le produjo un estado de pérdida de conciencia y de voluntad. Se convirtió en un cuerpo con vida, pero sin mente, y de esa forma fue entregado al dueño de una plantación de caña de azúcar para trabajar de sol a sol, sin ningún tipo de derecho. Se había convertido en un zombi, en un esclavo. El relato narrado de Clavius Narcís no es un hecho aislado. No crean que se trata de una historia típica única. Su mayor valor reside en el hecho de que es uno de los pocos casos que han escapado a la censura popular de la isla. Fue uno de los propios o de los primeros relatos conocidos por el mundo occidental, pero tras él se esconde la realidad de los llamados zombies, los muertos en vida, y todo lo que acompaña este hecho. Profanación de tumbas, fabricación del misterioso polvo zombie, esclavos en plantaciones, miedo al secuestro. En esta noche dedicada al vudú, cuando son la 1:30 de la madrugada, está acompañándonos Miguel Blanco, autor de ese libro Crónicas de Fenómenos Insólitos. Miguel, ¿existe ese miedo a convertirse en un zombie en Haití? Tremendo, tremendo. Si vieras, nosotros tuvimos la oportunidad, porque yo tengo buenos amigos en la isla, después de varios viajes. Uno de ellos era el doctor Cook, que era el director del principal hospital que hay en Haití, ¿no? Un tipo de formación académica, había estado en Oxford, había estado en Estados Unidos estudiando, es decir, un negro pero con mucha cultura. Y me decía, Miguel, yo que soy muy racionalista, que no creo en esto, pero él acudía con nosotros a los rituales de vudú porque le gustaba, lo llevaba en la sangre, ¿no? Decía, he visto varias veces un zombie y no me lo puedo explicar. Teóricamente la explicación de un zombie es que ellos, los brujos, los ungam, los bokor, trabajan con un polvo que se llama el polvo zombie o putre, lo dicen ellos, cuya principal ingrediente es la tetraotoxina, que es una toxina que tiene un pez, la hembra del pez globo que está en Haití. Ellos lo mezclan con sapos, con culebras, con montones de cosas raras. Es una mezcla secreta y producen ese polvo. Entonces a mí me decía uno de los brujos, ¿tienes algún enemigo? Decía, no. Si tienes algún enemigo le soplamos el polvo, que es lo que hacen, ¿no? Cuando hay alguien que te cae mal, que es un enemigo tuyo, el brujo primero le hace saber que va detrás de él. Entonces le deja en la puerta de su casa pues una cabeza de gallo o de carnero o algo para que él sepa, quizá para que actúe a su gestión, que ya van detrás de él. Después, en cuanto pueden, entablar contacto físico, le soplan el polvo a la cara y ese polvo se absorbe por la piel y te produce un estado de muerte latente. Lo que contaba este médico es que este hombre muere, fallece, él había ido a ver algunos de ellos, les escriben el parte de función porque no hay ritmo cardíaco, no hay nada, no se ve nada de signos vitales, y lo entierran. Al segundo o tercer día el brujo que le ha echado ese polvo va a la tumba, le llama por su nombre, le da varios golpes y lo desentierran, lo sacan de la tumba y ahí es cuando se convierte en un muerto viviente. Este es el caso de un ser vivo al que convierten en muerto viviente. Absolutamente explicable a través de drogas. Lo llevan luego a fincas, lo ponen a trabajar como esclavos y ahí están durante mucho tiempo. Hay un dato que se me ha olvidado contarte, el brujo teóricamente cuenta que coge su alma y lo mete en una especie de cántaro de barro que tiene en el cuarto de los secretos que tienen todos los brujos. Entonces está trabajando durante mucho tiempo ahí, casi sin comer, sin beber, y cuando el brujo muere, muchas de las veces estos zombies pues salen de las plantaciones y van caminando por la isla porque no saben dónde ir, no tienen voluntad ni han perdido la conciencia y la memoria, ¿no? Y muchas veces se encuentran por los caminos. Yo vi uno de ellos. Pero hay otros casos que me contaba el doctor Cook absolutamente increíbles. Él decía que había asistido a un joven que había tenido un accidente de moto, que había perdido parte de la masa encefálica, imagínate, se rompió el cráneo con el golpe de la moto y los sesos estaban en el suelo, había perdido parte de la masa encefálica, él certificó su muerte, lo enterraron y en el tiempo que yo estaba allí se armó un alboroto porque ese individuo había aparecido como a 200 kilómetros al norte de donde estábamos, zombificado.
Y él me decía, parece imposible, pero yo llego a creerme que hay ciertos brujos que son capaces de despertar, de sacar a los muertos físicos, muertos reales, y devolverles a la vida a través de extremos rituales mágicos. Pero un zombie es eso, alguien que es tu enemigo y que le provocas una muerte aparente y se convierte en tu esclavo, en el esclavo del brujo. Y hay muchos, yo te digo, tuve la oportunidad de ver uno volviendo de Jacmel, una de las ciudades más importantes que hay en Haití, en la costa, caminando, babeando en mitad de la calle, el pobrecillo, hasta que pudimos llevarlo a un lugar para que se hicieran cargo de él. Bueno, nosotros escucharemos después relatos que circulan por Haití en torno a estas personas zombificadas. Bueno, incluso a ti te llegaron a decir, o recomendar, mejor dicho, que no bebieses nada, que no estuviese embotellado y mucho cuidado con todo lo que se asemejase a polvos. Miguel. Así fue, sí. Sí, ¿es cierto que se entierran los difuntos, como yo decía, en las propias casas? Sí, es muy curioso. En Haití, los cementerios primero de la ciudad están casi todos saqueados. Yo pude ver, asistí a una ceremonia en la que estaban sacando un muerto. Es curioso porque el brujo, cuanto más poder tiene, lo que busca es un muerto, alguien que sea loco, o un criminal, o alguien que tenga mucha violencia, ¿no? Si yo recuerdo, no pude ver cómo sacaban el cadáver, pero acompañé el séquito hasta el cementerio, me esperé en la puerta y vi cómo sacaban un féretro con un cadáver dentro, ¿no? Pero la gente en los pueblos tiene tanto miedo a esto de la zombificación, a que los puedan convertir en zombies, que los entierran en la puerta de casa, justo en como si fuera el porche, a 1 metro de la salida de la casa están las tumbas. Y algunos van más allá todavía, y lo que hacen es que los entierran boca abajo, para en el caso de que el brujo venga y les llame, el muerto empiece a excavar, y en vez de salir para allá más profundamente en la tierra. E incluso les cortan la cabeza, separan la cabeza del cuerpo para que no los puedan volver a la vida. Imagínate cómo son de duros. Sí, sí, también se dice que a veces les entierran con un cuchillo para, en el caso de que alguno de ellos sea desenterrado o esa tumba profanada, pueda defenderse con ese cuchillo. Hay que pensar, quizá todo esto nos esté sorprendiendo, pero hay que pensar que en Haití no hay médicos en la isla, es decir, hay médicos, pero hay muy pocos médicos, y que en la mayoría de las ocasiones se entierra a esas personas sin su certificado de función, es decir, que a veces ni se comprueba si realmente están muertos. Bueno, eso era antes, ahora en los últimos... Yo estuve la última vez, la primera vez en 1980 y tantos, ya empezaba a haber médicos. No hay médicos para cubrir toda la población de la isla, pero hay el doctor Villan Beltrán, decir que era médico y que era cristiano teóricamente, ¿no? Obligó de alguna manera que toda la gente pasara por... hubiera controles médicos y hubiera certificados médicos, un poco tratando de solucionar eso que tú comentabas muy acertadamente, ¿no? En otro tiempo, evidentemente, la gente la enterraban y muchas veces seguramente eran por estados raros de epilepsia, etcétera. ¿Cuánta gente muerta habrán enterrado estando viva, no? En ese país hay muchos, ¿no? Hay un dato que los americanos que desenterraron a la gente que traían de Vietnam, un 3% de los que habían enterrado estaban vivos antes de que los hubieran metido en los ataúdes de zinc para transportarlos. Es algo terrorífico, pero en Haití es mucho más claro este tipo de cosas. Bien, pues para quien crea que todo esto son exageraciones, es decir, que todo lo que nos estás comentando, Miguel, el hecho de que se entierra a las personas tan solo 1 metro de distancia de la entrada de las casas, de que incluso se les corte la cabeza a algunas de ellas para evitar que esa tumba sea profanada, para quien crea que todo esto son exageraciones, voy a leer el artículo 149 del antiguo Código Penal de Haití, que dice lo siguiente: se califica también de atentado por envenenamiento a la vida de una persona al empleo que sea contra ella de sustancias que sin causar la muerte hubieran producido un estado letárgico más o menos prolongado, de cualquier manera que esas sustancias hubieran sido empleadas y sean cuales fueren las consecuencias. Si como resultado de ese estado letárgico hubiera sido inhumada la persona, el atentado será calificado de asesinato. Es decir, Miguel, que en este Código Penal, como estamos viendo, de Haití, se está penalizando el uso del llamado polvo zombie. Claro, eso fue un intento que hicieron para tratar de prohibir ese tipo de cosas. ¿Sabes? Luego no lo consiguieron, porque toda la gente o lo utilizaba o iba a él, pero es algo muy usado en Haití y penado durante un tiempo, aunque te digo, lo usaba todo el mundo. Además, la historia judicial de Haití, podemos decir que también que está llena de juicios contra secuestradores de niños y los que se usaba como ofrendas a los espíritus, llegando a ser asesinados y en ocasiones a comerse partes de sus cuerpos. Miguel, ¿es cierto esto, que se ha usado a niños para rituales? Sí, fíjate, fue curioso. Yo en una de las fechas que estábamos allí, te conté que he visto un diablo, es una historia que, bueno, he contado algunas veces por ahí. Ese mismo brujo con el que yo estaba me decía, ¿quieres grabar algún ritual de sacrificio humano? Y me contaba que en determinados momentos, épocas de
que coincidían curiosamente con Navidad y con Semana Santa, con épocas de las fiestas cristianas, festividades cristianas. Los niños desaparecían en los poblados y los padres no lo buscaban porque ya sabían para qué iban a servir, servían para ese tipo de rituales. Se pagaban muy caros, de haitianos que venían de Norteamérica pagaban mucho por un niño de estos, y es bastante frecuente haber hecho sacrificios humanos. Luego se prohibió y últimamente ya no se hacen, pero se han hecho. No es de extrañar que la gente ande con amuletos porque se tiene mucho miedo a las maldiciones, y estas son terribles. Por ejemplo, un hechizo al que se teme es el de la llamada expedición, que es un maleficio consistente en realizar una plegaria en expedito delante de la fotografía de un enemigo. Este hechizo, se dice, hará que el cuerpo de la víctima se llene de gusanos. ¿A ti, Miguel, te comentaron también la existencia de estos hechizos, de estas maldiciones? Eso, y de que de repente del cuerpo de un individuo, cuando le hacen un hechizo, puedan salir serpientes y todo tipo de cosas, que se le seque el corazón, es decir, todo tipo de cosas que yo no sé hasta qué punto llegaban a ser superstición meramente, o había algo detrás, ¿no? Yo sinceramente pude comprobar que había algo detrás. En las veces que he estado he visto una magia tan dura en ese país que yo me he quedado absolutamente sorprendido y alucinado, ¿no? Y preocupado, y he sentido miedo. Y cada vez que tengo que ir a Haití, te juro que por las noches no duermo y paso temporadas muy mal, hasta que ya me hago la idea y digo, bueno, hay que ir, ¿no? Pero es un país que a mí me da mucho, mucho, mucho miedo. Y a la gente que no cree estas cosas yo le invitaría a no ser malos. Te iba a decir a dar una vuelta por allí, pero el país está cambiando como todo, afortunadamente, y no iban a descubrir seguramente más que rituales que preparan para turistas, porque ya se está empezando a hacer. El vudú es un negocio, y en determinados lugares cerca de la frontera de República Dominicana, donde se acercan algunos turistas, pues hay rituales que montan para ellos, precisamente, que no tiene nada que ver con lo que es el vudú de verdad. Pero que no jueguen, y si algún día quieren conocer realmente lo que es la magia, que vayan a un país como Haití, porque es en estado puro, magia en estado puro. Bien, pues con esa recomendación, Miguel, de viajar hasta Haití y de conocer con la mente abierta, nos despedimos, te despedimos, agradeciéndote que hayas estado con nosotros en esta noche. Continuaremos nosotros hablando del polvo zombie, continuaremos hablando de los misterios de Haití, y así te mandamos un saludo. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo.